Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Qué lindo, hermanos. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han tenido la experiencia en la discusión sobre un tema? A veces hay una discusión sobre un proyecto, una idea, algo que tal vez conocemos y estamos dialogando ahí y empezamos a debatir con alguien o con algunos. Y a veces, muchas veces en esa situación uno se encuentra ya acorralado porque ya no tiene los argumentos necesarios. Y a veces el otro o el oponente o tal vez nosotros también acorralamos y estamos delante de ellos y ya como para que acepten lo que estamos diciendo, la verdad que tenemos. Y la otra persona no lo acepta y sigue ahí. Y lo que pasa muchas veces es que esa persona que no tiene ya los argumentos suficientes, ¿a qué recurre? Al insulto, recurre a la calumnia y muchas veces porque ya no tiene los argumentos empieza hasta a veces a agredir, ¿verdad? Y eso lo hemos visto y lo vemos ahí en los políticos, ¿no? Ahí en el consejo, en el parlamento, no sé, y a veces se agarran hasta golpes, llega la situación, porque no aceptamos la verdad y a veces puede ser cualquier argumento no válido y empezamos a agredir. Esta situación pasa con Jesús, con los judíos. Vamos a ver el capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 46 adelante. Dice una historia muy similar a lo que tiene Jesús con los judíos. ¿Ya? Vamos a dar lectura al pasaje. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. El tema para esta mañana yo lo he titulado, ahí está, una respuesta divina a una incredulidad humana. Una respuesta divina a una incredulidad humana. Saben, hermanos, en todo este pasaje, aún en el capítulo 7, Jesús está hablando acerca de su divinidad. Eso vamos a ponerlo bien en claro para entender la discusión, porque esta es una discusión entre Jesús y los judíos. Y el tema de discusión es: yo soy hijo de Dios. Los judíos no lo creen, lo rechazan. Jesús dice:
yo he venido del cielo. Los judíos lo rechazan. Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Los judíos lo rechazan. Esa es la discusión, ¿ya? Entonces, a esta incredulidad hay respuestas del Señor Jesús. Y vamos a ir viéndolo en el pasaje y vamos a ver el primer punto, que una verdad divina que el Señor aquí resalta es que Dios es Jesús y Él es santo. Miren el pasaje, el versículo 46. Este es el versículo que el pastor el anterior domingo terminó y lo voy a retomar para tomar un poquito el hilo de la anterior semana. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? Miren, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Habrá alguien, dice, que me puede señalar una falta que hice? Dice Jesús. Y los judíos obviamente no responden porque no tienen el argumento suficiente como para decir, ahí está el pecado que tú tienes. No hay. No vieron ninguna falta que Jesús había hecho. Y es por eso que el 47 Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo habéis vosotros porque no sois de Dios. Entonces, como no había argumento, hermanos, válido para los judíos, lo único que les quedó a los judíos es decir lo siguiente: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Qué fuerte, hermanos, ese insulto de los judíos a Jesús. Qué fuerte. No sé cómo el Señor se haya sentido con semejante calumnia, con semejante insulto. Muchas veces hemos tenido algún insulto nosotros, ¿sí? Alguna vez que nos han hecho sentir lo más bajo, lo más tal vez vil ahí, tal vez por una injusticia. Y eso es lo que el Señor Jesús está pasando acá. Dice, no decimos nosotros que tú eres samaritano. Decir samaritano era lo peor. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran gente que realmente se había prostituido con otros dioses. Al tenerlo a Dios como Señor, ellos fueron en busca de otros dioses. Se juntaron con gente que no creían en el Señor. Se juntaron con otro tipo de pueblos y empezaron a adorar sus dioses, a hacer sus altares en Samaria. Y entonces acá los judíos le dicen, tú eres samaritano. No hay argumento válido para decirle aquí está el pecado, pero sí hay, digamos, el insulto. Y el insulto o la calumnia se utiliza para acallar, para ya reducir la verdad que el oponente está diciendo. Ustedes han tenido alguna experiencia también cuando hay una discusión en casa, que es así, que no es así. ¿Y vos qué te has creído? ¿Vos eres tal o eres cual? No, vos eres tal o vos eres cual. Y empezamos y recurrimos al insulto. Porque no hay en nosotros, hermanos, la capacidad de aceptar. Está siempre en nosotros, en la carne, el que nosotros tenemos la razón. Tú eres el que estás mal, yo no. Y eso es muy peligroso, hermanos, en la vida de la familia. Debemos saber perder, hermanos, o debemos saber aceptar la verdad que tiene el otro. Miren, acá dice, si no puedes responder al argumento de tu adversario, no está todo perdido. Puedes insultarle, hay una esperanza para que tú ganes. Y eso no es bueno, no es bueno, no copiemos eso. Pero esto es lo que están haciendo los judíos. Si hay, dice, no hay un argumento válido, recurre al insulto. Hay que callarlo, esa verdad. Y eso es lo que vemos generalmente en la clase política, ¿verdad? Entonces, decir samaritano a Jesús, un insulto, lo estaban calumniando y le estaban diciendo que tú eres un endemoniado. Decir endemoniado era el homicida, que siempre ha sido tu padre, les decía Jesús. El que engañó, el que mintió desde inicio, son sinónimos para decir de endemoniado, que había mentira en Jesús.
Pero la respuesta de Jesús fue la siguiente: yo no tengo demonio. No hace alusión a los samaritanos. Jesús ahí dice, bueno, yo no soy samaritano, no da a relucir de dónde es él, porque también los samaritanos son un pueblo que Jesús amó y vino a darles redención también a ellos. Por eso no alude a decir, yo no soy samaritano. Calla y solamente responde, yo no tengo demonio. Yo no tengo pecado, yo no tengo mentira. Y por eso, cuando yo lo puse en el primer... Bueno, hermanos, creo que la pilita está gastada. Ahora sí, honrar a Dios que requiere pues de santidad. Y nuestro Señor Jesús, cuando dice, yo no tengo pecado, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. La santidad, hermanos, es un requisito. Atendamos y pongamos en cuenta esto. Es un requisito para honrar y glorificar a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y qué hago, hermano, con los pensamientos que me vienen? ¿O qué hago cuando pienso mal para tal persona? ¿O qué hago, hermano, cuando mis acciones no están acordes con la palabra del Señor? Busquemos a Dios, hermanos. Si no hay santidad, no podemos honrar y glorificar a Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y nadie más que tú y yo sabemos si vivimos en santidad, hermanos. Tú vienes, me ves a mí, cantamos acá en la iglesia, leemos la palabra, adoramos, tenemos comunión. ¿Y cómo estoy por dentro? Delante del Señor, ¿soy santo? El Señor Jesús dice, yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Hermanos, no solamente el honrar al Señor es en la iglesia, el honrar al Señor es fuera de la iglesia. Si nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios, es allá en el trabajo, en la vida diaria. Ahí es donde honramos y glorificamos a Dios. Ahí es donde nuestra santidad, hermanos, reflejará lo que nosotros somos delante de Él. Y miren, dice, yo no busco mi gloria, más bien busco la gloria de Dios. Eso está diciendo. Hay quien la busca y juzga. Dios juzga, sabe si realmente nosotros lo estamos honrando a Él o no. ¿Cuál es el propósito de estar acá? Dios lo juzga, ¿ya? Entonces, Jesús sin pecado, la santidad plena está en Él. La otra cosa que vemos en el pasaje, en el versículo 51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En otras palabras está diciendo, el que guarda mi palabra tiene la vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús, acá hay una respuesta a los judíos que les dice, yo soy el Todopoderoso. Yo tengo la potestad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, ahí los judíos le dicen, ahora conocemos que tú tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te crees tú que eres? ¿O quién te haces a ti mismo? Saben, hermanos, muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, personas que partieron a la presencia del Señor, ¿verdad? Todos. No creo que haya nadie, porque todos hemos pasado esta experiencia. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos, hermanos, en un Dios santo, puro, justo, sin mancha, sin pecado. Creemos en un Dios todopoderoso que tiene el poder sobre la vida
y sobre la muerte. Y si nuestros seres queridos, hermanos, han partido a la presencia del Señor, conociéndole a Él, estemos seguros que vamos a verlos en la presencia del Señor. Miren, el ejemplo que pone acá en el pasaje cuando dice, Abraham murió, los profetas murieron, ¿quién te crees que tú eres? Para el pueblo de Israel, las máximas personas eran Abraham, Moisés, David, ¿verdad? Abraham el padre de la fe, Moisés el que nos dio los mandamientos y David el primer rey de Israel. Eran lo máximo. Abraham era un hombre de mucha fe, muy obediente al Señor, incluso fue llamado el amigo de Dios. Él murió, los profetas murieron. ¿Y quién te crees tú que eres? Cuando dices, el que cree en mi palabra o el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estos hombres murieron. ¿Por qué hablas así? Y miren la respuesta de nuestro Señor. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Miren, voy a empezar por la última parte. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio. Dos cosas aquí quisiera un poquito aclararlas. Abraham era el padre de la fe. Cuando Jesús o cuando Dios le llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham está viendo a futuro de que el Mesías iba a venir a este mundo. Su fe no estaba presente ahí en la vida presente de él, sino su fe estaba en el futuro. Jesús va a venir a este mundo. Su fe estaba fundada en esa promesa del Señor. En él iban a ser benditas todas las familias, todos los países, reinos de este mundo. A futuro. Para nosotros, hermanos, la fe y mi fe está fundada en el pasado. Jesús murió y nosotros por fe aceptamos, creemos eso. Jesús murió. Nuestra fe está en la mirada del pasado, de lo que sucedió. Pero para el caso de Abraham, si la simiente iba a nacer, entonces Abraham por fe lo vio y se gozó. Él creyó que Jesús iba a venir a este mundo a redimir a su pueblo. Él lo creyó. Esa es una cosa. Y cuando dice también, lo vio y se gozó, es que también, hermanos, no hay para uno que cree, como dice Jesús, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay una muerte porque Dios no es Dios de muertos. En Mateo dice Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, porque Dios no es Dios de muertos, hermanos. Entonces, cuando yo pienso en eso, pienso en mi Padre y digo, mi Padre entonces no está muerto, Él está vivo. Porque acá el Señor también dice eso, si guardas mis palabras, no verás la muerte. Qué esperanza, hermanos, tan grande el poder del Señor Jesús para dar vida y para no conocer la muerte eterna. Entonces acá cuando Abraham mira eso y dice, vio y se gozó cuando Jesús vino a este mundo, es que él no está muerto. Por más de que lo haya visto por fe, Abraham está vivo en la presencia del Señor. Y esa es una esperanza, hermanos. A ese Dios nosotros creemos. No creemos en una persona que murió y no resucitó. Creemos en un Jesús que murió, pero que al tercer día resucitó. Tu fe, mi fe,
está fundada en ese tipo de Dios. Esta respuesta divina, hermanos, para los judíos, a su incredulidad fue rechazada. Aún así, los judíos seguían rechazándole a Jesús. Veamos, ¿qué dice el pasaje más adelante? El versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y acá, hermanos, debemos poner énfasis en esto. De cierto os digo. Así como en el idioma cochabambino ahí dice, ¿no? De veritas, no estoy mintiendo. De cierto, en verdad. No hay mentira en esto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y saben, para los judíos esta palabra yo soy es pues profunda. Es cuando Dios le dice a Moisés: anda y ve, dile a mi pueblo que van a ser libertados. Y Moisés no quiere ir. Le dice: ¿cómo voy a ir? ¿En nombre de quién voy a ir? Y Dios le dice: diles, yo soy el que soy, me ha enviado. No es una simple referencia del decir yo soy. El hermano Igor nos hablaba de los 7 yo soy, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Existen 7 yo sois. Muchos autores cristianos, autores que escriben y dicen: este yo soy no debería ser solamente como en la Reina Valera se escribe con minúscula. Debería estar acá con mayúscula como los otros yo soy que menciona en la palabra de Dios. Y es verdad, la Reina Valera lo menciona así, pero otras versiones de la Biblia lo mencionan con mayúscula, dando a entender el yo soy, quién es realmente Jesús. Y recuerdan, cuando hemos hablado la anterior semana sobre este yo soy, decía pues, yo soy significa Jehová, significa Yahvé, el eterno Dios, el que no tiene principio y el que no tiene final, el eterno presente, el todopoderoso, la deidad viva, la deidad de Jesús estaba en esta palabra de yo soy. El mismo Dios del Antiguo Testamento estaba encarnándose en Jesús, ese Dios todopoderoso. Ese yo soy, hermanos, que no debe salir de nuestra mente y nuestro corazón. A Él adoramos, hermanos. Él es nuestra esperanza de redención. Esta es nuestra principal declaración de fe que nosotros tenemos como hijos de Dios. Él es para siempre el todopoderoso. Él es el inmutable. Él es el que realmente conoce tu pensamiento, las intenciones del corazón. Él es el omnipresente. En todo lugar está presente el Señor. A ese Señor nosotros servimos, hermanos. Y eso los judíos no querían entender. No solamente no entendían, sino no querían entender. Y por eso cuando escuchan a Jesús y le dicen: usted no tiene 50 años y conocías ya a Abraham. Y Jesús le dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, miren, la respuesta de los judíos dice, ¿no? Entonces, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué interesante, hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice en Levítico: aquel que blasfemare el nombre de Dios debe morir apedreado, y toda la comunidad debe apedrearlo, dice. Y para ellos, ¿por qué lo estaban queriendo apedrear? Porque para ellos, hermanos, estaba Jesús blasfemando el nombre de Dios. Este nombre, yo soy, el nombre de Jehová, es el nombre santo de Dios.
y aquí este hombre está viniendo a utilizar el nombre de Dios en vano, entonces agarraron piedras para apedrearle al Señor. Pero Jesús, dice, se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. No sé cómo se escondió, pero me imagino a veces nosotros cuando estamos en una multitud, a veces nos ocultamos y nos agachamos y nos escabullimos por ahí y nos vamos, ¿no? Y nos perdemos. No sé si Jesús hizo eso, pero dice, salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿murió Jesús? Sí, murió. No es que se libró de la muerte, de la acusación de los judíos. Todavía no era su hora acá, pero sí en la cruz Él murió. Él dio su vida, hermanos, por ti, por mí, siendo Dios, siendo todopoderoso, teniendo toda la deidad. Él murió en nuestro lugar. Cosa que los judíos lo rechazaron. Cosa que mucha gente hoy en día también lo rechaza. Pero para nosotros, hermanos, esto tiene que ser la esperanza en quién hemos creído. Así como Pablo lo asevera, dice, yo sé en quién he creído. No creemos y no hemos creído, hermanos, en una persona, en un profeta, en un maestro. No hemos creído en un Dios que apareció y después ya no apareció. No, hermanos. Nuestra fe está fundada en el Señor. Por eso somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Vamos a ver algunas aplicaciones para hoy en día, porque esta doctrina de la eternidad de Dios, de la santidad de Dios, del poder de Dios, tiene que también ayudarnos a aplicar en nuestra vida diaria. La primera, no es suficiente conocer la deidad de Jesucristo, es necesario guardar su palabra para tener vida eterna. No es necesario conocer. Con esto no estoy diciendo que no se debe conocer, sino a veces, hermanos, preguntamos y decimos, ¿tú conoces a Dios? Y decimos, sí, lo conocemos en función al conocimiento, a la lectura que tenemos de Él en su palabra, o a lo que escuchamos de Él. Conocemos, pero no lo reconocemos como tal. Sabemos que Él es Dios. Dice, ¿tú crees que Él es Dios? Sí, yo creo que Jesús es Dios. Pero te sometes y te sujetas a Él, guardas su palabra. No guardamos, no queremos todavía, porque tengo algo que hacer todavía en este tiempo y después que acabe voy a ir a la iglesia y voy a conocer más de cerca al Señor. Hay gente que conoce, pero que no reconoce en su vida lo que es Él, un ser divino. Para nosotros, hermanos, es no solamente el creer, sino el hacer su palabra. El Señor en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Miren qué importante es, hermanos, cuando Jesús echaba demonios en el endemoniado gadareno, le reconoció a Jesús, le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, pero no el hecho de que lo haya conocido como el Hijo del Dios Altísimo lo hacía salvo al demonio. El hecho está en que nosotros podemos reconocerlo como tal, pero si no guardamos su palabra y no hacemos su voluntad, ahí, hermanos, estamos tomando la misma actitud de los judíos, tal vez un poco disfrazado solamente, pero sí lo estamos negando y lo estamos rechazando. Es importante, hermanos, para nosotros conocer a Jesús y también guardar su palabra. La segunda, la presión de este mundo nos conduce a vivir lo temporal, lo inmediato, lo superficial, que nos olvidamos de lo eterno, lo trascendental, lo fundamental. La preocupación, hermanos,
o tal vez los intereses, los objetivos que perseguimos en la vida, nos desvían de la mirada eterna del Señor. Y a veces el afán de este mundo no hace que nosotros podamos construir nuestra mirada eterna en el Señor. Eso es un peligro grande, hermanos, porque el afán de este mundo nos quita nuestro crecimiento espiritual. El afán diario que tenemos, hermanos, sean problemas, sean trabajo, lo que sea, hermanos, nos quitan la bendición de Dios. Tú y yo, si hemos conocido al Señor, si lo hemos aceptado, somos seres ya eternos, no somos ya temporales. Mi perspectiva ya no tiene que ser de mirada en este mundo, ya no tiene que ser como que soy temporal. Mi perspectiva de mirada es que yo soy eterno ahora, porque tengo a Jesús, tengo la vida eterna. Y ya no puedo pensar como un hombre o una mujer que vive temporalmente, sino vivo ya por la eternidad. Conforme a lo que tú crees en la palabra del Señor, actuarás, porque en función a eso nosotros viviremos nuestra vida acá. Si tu vida, mi vida es la mente temporal acá, entonces voy a trabajar día y noche solamente por las cosas terrenales y materiales y no por las cosas eternas. La palabra del Señor dice que no almacenemos tesoros, riquezas de este mundo y nuestra mirada no solamente esté acá, donde todo eso va a ser pasajero, temporal, sino veamos, dice, y construyamos lo eterno con el Señor. Amén. Y finalmente dice, las discusiones que enfrentamos en la vida ponen en evidencia el carácter que hemos adquirido en Jesús. Si en casa alguna vez hemos discutido, hermanos, o discutimos, recordemos, no vayamos a agredir, no vayamos a insultar, resolvamos el problema. Porque, hermanos, no estamos yendo a atacar a la persona, hay que atacar el problema, la discusión. Pero cuando a veces nuestro corazón es tan duro, hermanos, y no estamos obviamente alimentados diariamente con la palabra del Señor, nuestro carácter reacciona. Si tú me has dado uno, yo te voy a dar doble, porque la venganza es dulce. Si tú me has dicho tal cosa, yo te voy a decir lo peor todavía, porque la venganza es dulce. Nuestra naturaleza a eso tiende. Y los esposos sabemos muy bien porque hemos pasado esto, hermanos. Dios nos ha dado, dice, a través de los frutos del Espíritu Santo, dominio propio. No es demonio propio, ¿ya? No es eso, hermanos, es dominio propio. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, respeta a tu padre, respeta a tu hijo. Ataca el problema, no ataques a la persona. Somos hermanos de carne y hueso, tenemos reacciones, pero eso el Señor va a ir moldeando conforme a lo que nosotros también reflejemos. Porque tu carácter, mi carácter, hermanos, lo heredamos de nuestro Señor Jesús. Si Él está en nuestra vida, hermanos, y nuestra fe es fuerte, hermanos, vamos a reflejarnos lo que un hijo es de su padre o lo que el discípulo es de su maestro, que era la anterior semana la enseñanza. Hermanos, no discutamos, ataquemos el problema. El carácter es evidencia de lo que nosotros creemos en Jesús, y en cada problema y dificultad que tengamos, hermanos, hagamos lo que el Señor Jesús hizo. No dio lugar a las discusiones con los judíos. Él demostró su amor, su misericordia, y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Amén. La vida, hermanos, está fundamentada, tu vida, mi vida, en estas creencias grandes, en estos atributos de Dios: su santidad, su todopoderío, su eterna presencia, su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipresencia, atributos divinos que Jesús lo tenía, y por eso Él decía: yo soy Dios. ¿Cómo lo creemos a Él? ¿Así?
¿O tenemos la actitud de los judíos? Esperemos, hermanos, que nuestra fe no vaya en el camino de los judíos, sino lo tengamos presente en quien hemos creído como Dios y Señor de nuestras vidas. Así sentaditos vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, Señor, vemos tu grandeza. Vemos, Señor, tu eternidad. Vemos, Padre, tu poderío sobre la vida y la muerte. Señor, vemos que tú no cambias, eres el mismo, el eterno presente. Muchas gracias, Señor, porque nosotros hemos sido aceptados ante ti. Hemos puesto nuestra fe y nos alegra, nos goza, Señor, y es nuestra esperanza grande, porque un día también, Señor, estaremos contigo junto a nuestros seres queridos para siempre y por siempre. Esa es, Señor, nuestra fe. Fortalécenos, Padre, que eso también lo podamos vivir, reflejar en cada acción, en cada actitud, en cada palabra de nuestras vidas, acá en tu iglesia como también fuera de tu iglesia, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Estamos, Señor, muy agradecidos porque nos hiciste, Señor, parte de ti. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.